Hola, muy buen día. Mi nombre es Jaime Sánchez Flores. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi matrícula 2017-49460. Eh, Estoy cursando actualmente el sexto semestre en la materia de amparo. La clase a la que pertenezco es de 4 de la tarde a 5:29. Este videoclip está grabado para mi profesor, el cual me imparte esta cátedra, y se llama José Miguel Osorio Santiago. Muy bien. El tema que hoy vamos a tratar es debido a que hemos escuchado en muchas ocasiones el término de violación a los derechos humanos. Y por supuesto que en algunos momentos lo hemos escuchado a lo mejor en la televisión, en la radio, revistas, periódicos, y comúnmente aunan a que las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, funciones y competencia cometen un agravio en contra de un individuo, obviamente vulnerando sus garantías ya plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, ¿Por qué este término que actualmente violación de derechos humanos es tan famosa o se está utilizando mucho, ya que genera mucho revuelo, ya sea en el área jurídica o generalmente en el área social? Eh, ¿Y por qué las personas invocan instancias supranacionales? Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos, bueno, es una instancia nacional, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una encargada de velar por estas garantías, pero además la Convención Internacional de los Derechos Humanos es una instancia supranacional en la que México recientemente ya le ejercen jurisdicción a estas organismos. Bien, resulta relevante que en nuestra Constitución tenemos muchos de estos preceptos que son fundamentales y para mayor garantía de la interpretación de las normas y de defensa de derechos que han sido establecidos por ella misma desde el 1917. eh, en algunos momentos la autoridad hace omisión de ellos, eh, ya sea por el organismo estatal o sea en alguna persona física con características de funcionario público que llega a cometer esta agravante. Pues bien, comentaremos cómo vamos a tratar el tema. Primero vamos a definir qué es el control de constitucionalidad, en qué consiste. El segundo punto lo comentaremos a qué se refiere el ex officio y cuáles son sus alcances. Y en tercera atenderemos el punto de regularidad. Pues sin más preámbulo, empecemos con nuestro tema y vamos a definir eh, qué es el control de convencionalidad, a qué se refiere, ¿no? Pues es una figura jurídica que faculta a los jueces a revisar o a que representa pues el examen de confrontación entre normas y actos. Respecto del derecho convencional, o también como lo podemos llamar el derecho internacional, obviamente de los derechos humanos, los cuales van a determinar jurídicamente pues todos los jueces federales, locales, que revisen aquellas normas, que las confronten con los derechos humanos plasmados en la Constitución y con todos aquellos tratados en los que México ya forma parte. Y por supuesto, en una sentencia favorable, restablecer en pleno derecho a las libertades menoscabadas al individuo. El orden jurídico. ¿Cómo es el orden jurídico que origina la constitucionalidad? Bueno, nos remontamos al artículo 27 de la Convención de Viena, de Derecho de Tratados y Preceptos. Aquí nos hace referencia a la obligatoriedad de todos los tratados en los que los estados nacionales forman parte, pero además el Pacto Internacional de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos, también advierte eh, bueno, esta obligatoriedad sobre los derechos humanos. Y por último, la Convención Americana de los Derechos Humanos,
de los que México forma parte y que principalmente tiene competencia. Pero advertamos que todo surge en la Constitución, en el artículo primero, el artículo 133, el cual nos dice que todas las normas creadas por el Congreso, tratados internacionales que firma el presidente de la República son ley suprema, y que todos los jueces tienen obligatoriedad de llevarlos a cabo. Y en la Constitución, en el artículo primero nos dice que todos los mexicanos están protegidos por esta Constitución y por todos los tratados del que forme parte. Además, que debe implementar las garantías para salvaguardar los derechos. En el segundo párrafo nos dice que debe lo vamos a leer. El segundo párrafo nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces nos dice que no solamente la Constitución, sino que también los tratados internacionales deben ser confrontadas, y la que surja con la mayor amplitud de protección es la que se va a aplicar. Pero bien, tenemos el caso Rosendo Pacheco, que es que le da origen a la reforma 2011, por el cual se emite el fallo a favor de él y obliga a toda la estructura judicial a velar más bien por estas garantías. Como recordemos, este fue un caso de desaparición forzada, y pues obviamente nos dan unos parámetros para seguir evitando ese tipo de casos. Y nos dice que debe ser la interpretación conforme al sentido más amplio. Nos dice que debe ser la interpretación conforme al sentido estricto. Y por último, si hay alguna norma general, se tiene que dar en aplicación que vaya en contra de las garantías. Obviamente que las partes adviertan, sea de esa manera, o sea de oficio, que los jueces, en el carácter difuso que tienen ex oficio, tienen que velar por dichas garantías. Pues bien, vamos a hablar de ex oficio. Ex oficio, pues, no significa que siempre y sin excepción los jueces deberán hacerlo de manera obligatoria, y el control de constitucionalidad a lo que se refieren los derechos contenidos en la Constitución deben ser en materia de derechos humanos y además de los tratados internacionales que forma parte. El juzgador en todo momento tiene que vigilar, tiene que aplicar las normas y todas aquellas jurisprudencias, interpretación de jurisprudencias que tengan, como ya hemos comentado, el sentido más amplio de protección. Si hay una paridad de jurisprudencias que cubran de igual manera, se tiene que hacer en el sentido estricto, el que se apegue más a la Constitución. Ahora bien, lo podemos hacer allegándonos a ciertas libertades, por ejemplo, expresión, conciencia, honor, dignidad, intimidad, ideología. Todas estas disposiciones pueden ser invocadas, incluso en el rango internacional. Se pueden hacer por vías incidentales, por vías cautelares o recursos. Comúnmente se hace mucho en la materia penal, porque restringe esa libertad, y solamente quedan exceptuados el constitucional y administrativo, ya que esos tienden a formar parte de la estructura del Estado. Entonces, la organización supranacional no debería meterse en esa jurisdicción, ya que es propiedad, digamos que es el Estado benefactor el que le tocan esas atribuciones a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en caso de llegarse a meter, pues ya sería como una injerencia a nuestra soberanía. El examen de compatibilidad de leyes federales en México se realiza con estancia de parte o de oficio, pero
En el caso de la instancia de parte, pues no siempre tiene que ser precisamente la parte agraviada, puede ser un tercero interesado, como ya nos lo dicta el artículo 107 de la Constitución. Y en las atribuciones del Suprema Corte de Justicia de la Federación se refiere a los casos señalados en el artículo 103. Vamos a hablar también de carácter de regularidad. Este conjunto de normas que sirve para evaluar la constitucionalidad, es decir, para medir la regularidad de las normas que se establece como base de todas las normas federales. Obviamente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que anteriormente era el único referente en el país antes de la reforma del 2011, y solo aquellas normas que resultaban como objeto de estudio para el juicio de amparo, que no buscaban en todo el caso resguardar todo el cuerpo de la Constitución. Era el artículo 2, 28 y el 29 establecía el procedimiento. Pero bien, eso se puede atener a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era la ley suprema, tiene la supremacía constitucional, y que nadie por encima de él estaba o había otros tipos de leyes. Pues bien, como podemos ver, este medio de control de convencionalidad no solamente le da a la Constitución una aplicación más amplia de normas, sino que además resguarda más y favorece en todo caso a las personas que han sido agraviadas y previene de mayor manera. Pues se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo y que tengan excelente día.